Buenos días. Vamos a empezar a ver Express y sus middlewares. Express es un paquete que permite crear servicios web, que son servicios accesibles desde clientes utilizando el protocolo HTTP. Aquí tienen más información de este middleware. Y que, bueno, se puede instalar en este caso, igual que otros paquetes, utilizando el instalador de paquetes NPM de Node.js. NPM permite instalar paquetes que se han distribuido a través de este servidor central de aquí, en este URL, que es donde están todos los paquetes que se producen en el mundo mundial, porque es un poco como está estructurado el servicio. Y bueno, pues que si nosotros fuésemos a mirarlo en este servidor, veríamos que tiene esta página asociada, además de un mecanismo para poder instalarlo simplemente por este procedimiento que tenemos aquí. Vamos a hacerlo ya la instalación como si fuésemos a hacer un pequeño proyecto con él, que va a ser el proyecto de los ejemplos que vamos a ver en todos los temas relacionados con Express. Cuando uno está trabajando por comando, bueno, o sin comando, en un proyecto siempre lo suele contener en un directorio. A no ser que tenga un IDE o un gestor de estos de desarrollo de aplicaciones, que entonces pues, se gestionan de forma interna según los gestione la herramienta. Pero normalmente uno lo que hace es tener un proyecto como un conjunto de ficheros y subdirectorios dentro de un directorio. Por eso lo primero que hacemos aquí es crear el directorio apps con el comando mkdir, que es este comando de aquí, que lo que hace es crearnos un nuevo directorio dentro del directorio de trabajo en el que estamos. Ya saben, cuando están trabajando por comando, siempre hay un directorio por defecto, que es el directorio de trabajo, y que es un directorio que está accesible a los comandos y que utilizan los comandos como referencia. Si nosotros queremos cambiar el directorio de trabajo, lo que tenemos que es utilizar el comando cd, change directory, que lo que cambia es este working directory, directorio de trabajo, y pasaríamos, si hiciésemos cd apps, a entrar en el directorio de trabajo, porque esto es un path, es un camino que es simplemente el del directorio apps que está dentro del directorio de trabajo actual. Y una vez que hemos entrado ya podemos instalar el paquete Express dentro de nuestro directorio donde vamos de proyectos, que es apps. Aquí hemos entrado en apps, normalmente la ventana de comando donde vamos ejecutando los comandos así tecleando nos lo indica poniéndolo en último lugar. Y lo instalaríamos con el comando npm install y pasándole el nombre del middleware. npm ya sabe que tiene que ir a buscarlo a este servidor de aquí, que está bueno, pues guardado en algún sitio relacionado con esta página. Y además instalamos la versión 4.9.4.0. ¿Por qué instalamos esa versión? Pues porque en software es muy importante en proyectos trabajar con versiones estables, porque el software va cambiando, el software está como vivo, y los cambios pueden crearnos muchas inestabilidades, y por eso se suele trabajar con versiones estables. Yo, cuando empecé este proyecto, esta era la versión más avanzada, por eso la seleccioné, la versión estable más avanzada, y la he utilizado durante todo el proyecto. Si no quieren tener problemas ni con los ejemplos, ni con el proyecto que veremos más adelante, utilicen esta versión. Si quieren, pueden instalarse otra más moderna, y bueno, pues si hay algún problema, pues lo van resolviendo, por eso les dará más trabajo. Cuando ejecutamos este comando, npm install express add 4.9.0, lo que hacemos es instalar la versión 4.9.4.0 en el directorio no de módulos de apps, si no hay otro mecanismo de instalación preconfigurado en el sistema. Por eso en apps aparecerá este directorio de aquí. Y este comando de instalación también además crea un subdirectorio dentro de Node Modules que llama Express, que es donde ya instala todo el software y todo lo relacionado con el paquete Express, bueno, con la versión 4.9 en particular. Bueno, una vez instalado eso, normalmente ya podemos hacer aplicaciones Express utilizando según las reglas que se especifican aquí, y podríamos generar una aplicación como esta de aquí. Esta la crearíamos con el editor, con Vim o con Sublime Text. Y entonces ya la editaríamos, teclearíamos los comandos o las instrucciones como las que vamos a ver a continuación, y entonces ya tendríamos en nuestro directorio tanto una pequeña aplicación como el paquete Express instalado. Y podríamos ejecutarlo como un comando Node cualquiera. Si estando en ese directorio, en apps como directorio de trabajo, ejecutamos Node mi app.js, que es este programa en JavaScript, pues se ejecutaría. Y si utilizase la librería Express y está correctamente importada, como la tiene aquí, pues la podría utilizar sin ningún problema.
Antes de ver la aplicación vamos a ver el concepto de middleware y en concreto el middleware static que lleva incorporado la librería Express. Las aplicaciones Express se construyen con middlewares. El concepto de middleware es tremendamente importante y tienen que aprendérselo muy bien. Un middleware es una función con unas características especiales, tiene unos parámetros especiales y unas convenciones especiales que tendremos que aprender y seguir. Pero es una función como otra cualquiera, que sigue esas convenciones que vamos a ver. Un middleware, que son funciones, se instala en una aplicación invocando sobre esta aplicación el comando use y pasándole la función como parámetro. Y una vez que se ha instalado un middleware, esa función, ese middleware que hemos instalado aquí, que hemos pasado como parámetro, se ejecuta con cada solicitud HTTP que llega a la aplicación, una vez que la hemos conectado, digamos, como servidor a un puerto, como veremos. Aquí tienen más información de la instalación. Express tiene un middleware que se llama static, que tiene la funcionalidad de servidor estático que hemos visto, porque como esto es una funcionalidad absolutamente estándar, ya existe una función programada que se puede instalar con mucha facilidad, como verán en la transparencia siguiente, y entonces una vez instalada se encarga de servir pues, páginas estáticas y todo tipo de recursos como imágenes, librerías JavaScript, CSS, etcétera, etcétera. Aquí tienen una idea de cómo es este middleware, aquí tienen la documentación. Y bueno, pues simplemente hay que resaltar que el concepto de middleware Express lo coge o lo toma o lo importa de un módulo, un proyecto que se llamaba Connect, que fue el que ideó este concepto para JavaScript, que es un concepto una vez que uno lo entiende, muy claro y muy potente, y que, bueno, pues fue este proyecto el que lo desarrolló. Express importa sus middlewares, en concreto Static y otros más que permite, y aquí tienen documentación de este proyecto. Siguiendo esta idea, bueno, pues un poco la idea de los middlewares, crear aplicaciones Express es tremendamente sencillo. Aquí tenemos una primera aplicación que lo que hace es crear un servidor estático. ¿Qué hacemos? Pues lo primero, importar con la sentencia require el módulo Express. Por supuesto, una vez que se ha instalado con npm install, tal como hemos visto en la transparencia anterior. Una vez instalado, tenemos el módulo guardado en la variable Express. Require lo que hace es cargar módulos, que son estos objetos interfaz que generan los closures, o a veces los constructores de objetos, en una variable global, que es para lo que se suelen utilizar, para guardar módulos, que has visto, y desambiguarlos a través de estos nombres que son tipo expresiones de camino. Una vez importado, digamos, pasamos a la instrucción tercera, esto lo vamos a ver en la transparencia siguiente, la segunda, que es, digamos, cómo generamos una aplicación Express. ¿Cómo generamos? Pues invocando este módulo a través de como una factoría de objetos, a través de los dos paréntesis. Lo invocamos como una función y entonces nos devuelve ya un objeto que genera la closure, que es como se ha definido este módulo, que permite, bueno, construir sobre él aplicaciones Express. Entonces, las aplicaciones Express van a ser esta variable global, aquí van a estar. ¿Cómo conectamos esta aplicación Express a un puerto para que comience a escuchar y comience a recibir peticiones HTTP? Pues diciéndole, invocando sobre ella el método listen con el puerto en el que queremos que escuche. Con esto habríamos importado el paquete Express, con esto construimos una aplicación y con esto la conectamos a un puerto concreto. En ese momento ya cada transacción HTTP que llegase, cada solicitud, provocaría que los middleware que hubiesen sido instalados se ejecutasen como respuesta a esa transacción. Vamos a ver ahora cómo instalamos el middleware static. Bueno, la segunda instrucción era la carga o el importar el módulo path y guardarlo en la variable global path, que es la que contiene ahora ese módulo, porque se necesita para la instalación de static. Entonces, esto es para cómo construir paths. Y aquí, en esta segunda instrucción que estamos explicando ahora, lo que hacemos es, con use, instalar en app, como ya les hemos dicho, esta función de aquí, que es express.static. Express es una función, pero las funciones, como ya saben, son objetos que pueden tener propiedades y en esas propiedades podemos guardar funciones. Por eso, digamos, en la propiedad static de Express tenemos una función que es el middleware static que podemos instalar. A esta función
para que se instale correctamente trabajando sobre un repositorio de recursos determinados, hay que pasarle el path sobre el que queremos que trabaje, que es el path al directorio de recursos, al repositorio de recursos del servidor web, que será public. Es este de aquí, porque va a contener los recursos que hemos visto antes en el ejemplo de la transparencia anterior. Entonces, por eso, tenemos que generar este path con el método join del paquete path que hemos importado. Path, como su nombre dice, es que permite generar, analizar y procesar paths, no rutas. Entonces, si hacemos path.join, dos veces subrayado dirname, obtenemos la dirección o el path, mejor dicho, la ruta al directorio de trabajo. Y con esto le unimos, porque hacemos un join public, y por eso, digamos, generamos el path a este repositorio de recursos de aquí. Con lo cual ya el repositorio de recursos del servidor va a ser este de aquí, lo hemos instalado y entonces ya tendremos el servidor funcionando. Este servidor va a responder exactamente igual que hemos explicado en el tema anterior, es decir, servirá con un 200 OC los recursos que le vayan pidiendo a través de transacciones GET. Si le llega otro método que no sea GET, dirá 405 method not supported, si no tiene el recurso 404 not found, y si ocurre cualquier otro error, un error 500 de internal server error. Vamos a ver un ejemplo de cómo funcionaría esto teniendo tanto el cliente como el servidor arrancado en mi ordenador. Yo arrancaría ese programa y entonces si yo meto este URL, que es HTTP localhost 8000, porque como ya hemos visto trabaja en el puerto 8000 porque lo hemos conectado a ese puerto, y con este path dir hola 1 HTML estaría accediendo a este recurso de aquí, que es esta página web que se visualiza así. Aquí vería la transacción GET si tuviese abierta la consola web de mi navegador Firefox, donde nos da la operación, el URL y un poco algunos parámetros. Si nosotros hacemos clic aquí, entonces vemos todos los parámetros de la cabecera, tanto de la solicitud como de la respuesta. Aquí vemos los parámetros fundamentales que ya hemos visto, aquí los parámetros de la cabecera, y aquí, perdón, de la solicitud, y aquí los de la respuesta, donde se ve el tipo MIME en el content type junto con el carácter, porque como es un recurso que va como cadena de caracteres, es text HTML, entonces hay que especificar el código de caracteres, que es UTF-8, y además el tamaño de recurso, que son 94 octetos. Aquí vemos una transacción, digamos, cuando accedemos a este recurso, que este recurso es esta página web de aquí. Esta página web tiene un recurso que es una hoja de estilos CSS, el HTML es el mismo, por eso vemos Hola Mundo, pero lo vemos en azul porque esta hoja de estilos, que es este otro recurso, dice simplemente que los títulos se vean en azul. Lo que nos muestra la consola es que aquí ha habido dos accesos, el primero para traer la página y luego una vez que se analiza la página se busca también la hoja de estilos CSS y se carga, entonces cuando lo veríamos en azul. Aquí tenemos lo mismo visto con curl, que es una herramienta que se utiliza mucho en servicios web, permite analizar casi cualquier servicio, no solo web. Aquí invocaríamos curl en modo verboso, pasándole un URL web, y por eso nos mostraría todo lo que se hace en esta transacción, que es una transacción GET. Primero, cómo se establece el circuito TCP, después la cabecera de la solicitud, aquí la línea en blanco de final de solicitud, después la cabecera de la respuesta, la línea en blanco de la respuesta, y el recurso después, porque la respuesta es todo esto, ya que incluye la página web como recurso, y aquí el cierre donde dice que no lo cierra. Y con esto acabamos este tema. Muchas gracias.